Buenas noches, en este video vamos a tratar el tema de fuerzas dinámicas, el tema de dinámica de fuerzas, teniendo en cuenta ya los sistemas que son acelerados. En un video anterior habíamos visto los sistemas de fuerzas que estaban en equilibrio, es decir, cuando estaban o en reposo o moviéndose a velocidad constante. En este momento vamos a trabajar qué sucede cuando el sistema está acelerado. La sumatoria de fuerza en un sistema acelerado es igual a masa por aceleración siguiendo la segunda ley de Newton. En caso tal de que en algún momento la sumatoria de fuerza, el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerza sería cero. Hay problemas en donde se utilizan las dos, tanto sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración cuando está acelerado y sumatoria de fuerzas igual a cero cuando no está acelerado. Para los sistemas acelerados vamos a tomar una dirección positiva en el sentido del movimiento del cuerpo. Siempre la dirección positiva es hacia donde el cuerpo se mueve. Vamos a ver un primer grupo de problemas. Dice así: un cuerpo es alado por una fuerza imprimiendo sobre este una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Nos dicen que si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso es muy igual a 0,4, hallar entonces el valor de F. Entonces, miremos aquí el gráfico. Tenemos un cuerpo de 9 kilogramos que es movido por una fuerza F, que es lo que vamos a hallar, y dice que hay un coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. Lo primero que tenemos que hacer es diagramar todas las fuerzas. Primero que todo, pues hacia abajo va el peso. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie en sentido perpendicular sale una fuerza que es la fuerza normal. Como el cuerpo es arrastrado hacia la derecha, en sentido contrario va la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos dos ejes. Primero miremos cuánto vale el peso. El peso es masa por la aceleración de la gravedad. La masa, que es 9 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. 9 por 10 me haría 90 newtons, que sería el valor del peso del cuerpo. Ahora miremos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como en el eje Y el cuerpo no se mueve, sino que se mueve en el eje X, en el eje Y no se mueve, o sea que en el eje Y el cuerpo está en equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces miremos, no nos interesa hacia dónde es positivo. Podemos tomar positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, o al contrario, no hay problema. Entonces, normal y peso son las fuerzas que hay en el eje Y. Normal positiva y peso negativo. Normal menos W igual a 0, porque en ese eje el sistema está en equilibrio. Entonces despejamos la normal, el peso pasaría a sumar y el peso es igual, ya vimos que es 90 newtons. Entonces tenemos que la normal es 90 newtons. ¿Para qué nos sirve la fuerza normal? Para hallar la fuerza de rozamiento, que se calcula con esta fórmula, mu por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento, que el problema nos dice que es 0,4 multiplicado por la normal, que la acabamos de hallar, que es 90 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento es 0,4 por 90, que sería 36 newtons. Ahora sí pasemos al eje X. Como en el eje X el sistema se está moviendo de manera acelerada, ya no es 0, sino que es masa por aceleración. Y vimos que como el cuerpo se mueve para la derecha, siempre es positivo hacia donde el cuerpo se mueve. Positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Entonces tenemos dos fuerzas en el eje X. F positiva y fuerza de rozamiento negativo. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje X, como se está moviendo aceleradamente, es masa por aceleración. En el eje X tenemos fuerza positiva menos Fr negativa igual a masa por aceleración. Entonces, F menos la fuerza de rozamiento, ya vimos que me dio 36 newtons, igual a la masa del cuerpo, que en este caso es 9 kilogramos. Por la aceleración nos dice el problema que el cuerpo se mueve con una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la fuerza sería, aquí sería 9 por 3, 27 newtons. Ese 36 newtons que está restando pasaría a sumar. Entonces la fuerza sería 27 más 36, que daría 63 newtons, que sería la fuerza que está moviendo al cuerpo. Otro ejercicio es este. Digamos que este cuerpo está resbalando. Nos dan un coeficiente de rozamiento de 0,2 y vamos a hallar el valor de la aceleración. Entonces miremos, siempre en sentido vertical hacia abajo va el peso. Como el cuerpo está apoyado sobre esta superficie, en este sentido sale la fuerza normal formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. Y como el cuerpo resbala, se mueve hacia acá, en sentido contrario va la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a descomponer esta fuerza. Este ángulo siempre es igual a este ángulo de acá. Y esta
este peso se descompone. Si me dan estos dos componentes. En el eje que esté pegado al ángulo es coseno, entonces sería W por el coseno de 35 grados y en esta sería W por el seno de 35 grados. Lo primero que siempre tenemos que calcular es el peso. Peso ya vimos que es masa por gravedad, es decir, 6 kilogramos por G, que es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, 6 por 10, 60 newtons. Entonces, primero vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Digamos que el eje Y es este. El cuerpo se está moviendo así, el cuerpo no se mueve en este sentido. Como no se mueve, en este eje está en equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y tenemos dos fuerzas. Tenemos esta fuerza positiva y esta fuerza negativa. Sería normal menos W coseno de 35 grados igual a 0. Y podemos despejar normal. Este W está restando, W coseno de 35 pasa a sumar. W ya vimos que es 60 newtons multiplicado por el coseno de 35 grados. Entonces hacemos esta operación 60 multiplicado por el coseno de 35 grados que me da 49,15 newtons aproximadamente. La fuerza normal nos sirve para calcular la fuerza de rozamiento, que es siempre con esta fórmula. Mu, coeficiente de rozamiento por la normal. Mu, el problema nos dice que es 0,2 multiplicado por la normal, que es 49,15 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento me daría, este producto me daría 9,83 newtons. Bien, entonces nos hace falta terminar este problema con el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Digamos, en este eje el sistema se mueve. Entonces, en el eje X no es 0, sino que es masa por aceleración porque se mueve aceleradamente. Y como el cuerpo se desplaza, se resbala en este sentido, entonces es positivo hacia la derecha o hacia abajo. Es positivo siempre hacia donde el cuerpo se mueve. Entonces tenemos dos fuerzas, esta positiva y esta negativa. W seno de 35 positiva y fuerza de rozamiento negativa igual a masa por aceleración. Reemplazamos entonces W, ya vimos que el problema nos dijo que W era 60 newtons por el seno de 35 menos la fuerza de rozamiento que la acabamos de hallar, que es 9,83 newtons igual a la masa. La masa del cuerpo es 6 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces vamos a hacer esta operación de aquí. Sería 60 por el seno de 35 grados menos 9,83 que me dio la fuerza de rozamiento. Esto me da 24,58 newtons. Para despejar la aceleración, estos 6 kilogramos que están multiplicando pasarían aquí a dividir. Entonces esto dividido 6 me daría 4,09 y las unidades de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver un último problema que consiste en lo mismo, hallar la tensión y la aceleración. Tenemos ya un sistema de dos cuerpos, no como el anterior, un sistema de dos cuerpos. Primer cuerpo, hacia abajo va el peso, hacia arriba, perpendicular a la superficie de apoyo, va la fuerza normal. Como aquí hay una cuerda que lo está moviendo, entonces tenemos una tensión y como el cuerpo, este cuerpo arrastra este cuerpo, este se mueve para la derecha, entonces en sentido contrario va la fuerza de rozamiento. Este es el gráfico de este sistema. Entonces miremos para el primer cuerpo, cuerpo 1. Miremos. Primero que todo calculamos el peso, que es masa por gravedad. Para este problema la masa es 5 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10. 5 por 10 me daría 50 newtons. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este eje Y, como el cuerpo no se mueve así, es 0. Normal menos peso igual a 0. Normal menos peso igual a 0. Despejamos la normal, W pasa a sumar y W es 50 newtons. La normal me sirve para calcular la fuerza de rozamiento, como siempre hacemos mu por la normal. Mu, coeficiente de rozamiento, miremos el dato, es 0,3. 0,3 multiplicado por la normal, que es 50 newtons.
0,3 por 50 me da 15 newtons, que sería la fuerza de rozamiento. Eso en cuanto al cuerpo, en cuanto al eje Y. Ahora pasemos al eje X. Como en el eje X él se está moviendo hacia la derecha, es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y la sumatoria de fuerza en el eje X, como está moviendo aceleradamente, es masa por aceleración. Entonces ya sabemos que la tensión es positiva y la fuerza de rozamiento es negativa. Miremoslo aquí en el gráfico. Tensión positiva, fuerza de rozamiento negativa, igual a masa por aceleración. De aquí podemos despejar la tensión, que sería la masa, que son 5 kilogramos para este cuerpo, por la aceleración, y esta fuerza de rozamiento que está restando pasaría aquí a sumar. La fuerza de rozamiento ya vimos que era 15 newtons. Esta ecuación la guardamos en este momento para más adelante utilizar en el siguiente cuerpo. Entonces pasemos al segundo cuerpo, el cuerpo 2. Tenemos que este cuerpo, hacia abajo está el peso y hacia arriba estaría la tensión, que sería, como es el mismo cable, es la misma tensión. Como este cuerpo se mueve para abajo, entonces positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Calculemos primero el peso, que es masa por gravedad. La masa de este cuerpo es 9 kilogramos por la gravedad, que sigue siendo el mismo valor. 9 por 10 serían 90 newtons, que sería el peso. Entonces, en este sistema miremos que no tenemos fuerzas en el eje X, solamente tenemos fuerza en el eje Y. Y como se está moviendo aceleradamente en el eje Y, la sumatoria de fuerzas no es cero, sino que es masa por aceleración. Entonces tenemos que el peso es positivo, la tensión es negativa, igual a masa por aceleración, y reemplazamos. Peso ya vimos que era 90 newtons. Menos, miremos una cosa, la tensión es esta ecuación que tenemos en este lado de acá. La podemos reemplazar por este valor que hallamos en el cuerpo 1. 5 kilogramos por A más 15 newtons. Entonces diría 5 kilogramos por A más 15 newtons, entre paréntesis porque está precedido de un signo menos. Igual a la masa, que es 9 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces, aquí lo que hacemos es romper este paréntesis que está precedido de menos. Al estar precedido de menos, los signos de adentro cambian. Y aquí tenemos una ecuación lineal con una incógnita. Simplemente es pasar las A para un lado, los independientes para el otro. Debemos estos independientes aquí. Aquí están 9 kilogramos por A, y este 5 kilogramos por A que está restando pasa a sumar. 9 menos 15 me da 75 newtons, y 9 más 5 me da 14 kilogramos por A. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues despejamos la aceleración. Estos 14 kilogramos que están multiplicando pasarían a dividir. Sería 75 newtons sobre 14 kilogramos. Hacemos la operación y esto me daría 5,36 aproximadamente, y la unidad de aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Ahí hemos hallado la aceleración. ¿Cómo hallamos la tensión de la cuerda? Pues simplemente en esta ecuación que tenemos aquí reemplazamos la aceleración por el valor que hallamos. La tensión sería 5 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 5,36 metros sobre segundo cuadrado, más 15 newtons. Entonces, haciendo esta operación, me daría 41,79 newtons, que sería la tensión del cable.